Bienvenidos a un nuevo curso del programa de estadística aplicada a la evaluación financiera. El día de hoy vamos a ver lo que es el análisis de regresión y correlación. Cuando se tiene un grupo de variables, estas nos pueden permitir predecir el comportamiento de estas mismas en el futuro. El análisis de regresión y correlación forma parte de lo que es la estadística inferencial y, como su nombre indica, nos permite inferir datos que ya se tenían para ver el comportamiento de estas para una adecuada planificación financiera un poco más adelante. Vamos a empezar definiendo qué es el análisis de regresión. El análisis de regresión consiste en emplear métodos que permitan determinar la mejor relación funcional entre dos o más variables concomitantes, o también llamadas relacionadas. El análisis de correlación estudia el grado de asociación que existe entre dos o más variables. Estas variables son independientes que pueden afectar a una variable dependiente. Todas ellas normalmente se trabajan a lo largo del tiempo, es decir, verificando información histórica del comportamiento de dos o más variables. Para poder entender mejor lo que es el análisis de regresión y correlación, debemos previamente realizar algunas definiciones. Empezamos con lo que es el análisis de correlación. El análisis de correlación es un grupo de técnicas estadísticas usadas para medir la intensidad de la relación entre dos variables. Si la relación entre dos variables es bastante intensa, es bastante alta, entonces el análisis de regresión y correlación nos sirve para poder predecir alguna información. Si la correlación es bastante baja, entonces el uso de esta herramienta estadística, de este estadígrafo, debe ser muy limitado, debe ser muy bien analizado. El diagrama de dispersión. ¿Qué es un diagrama de dispersión? Es un gráfico que muestra la intensidad y el sentido de la relación entre dos variables de interés. El diagrama de dispersión nos va a mostrar a simple vista si el conjunto de datos con el que estamos trabajando tiene alguna tendencia, ya sea esta negativa, ya sea esta positiva, y la intensidad además de estas variables. Dentro de lo que es el análisis de regresión y correlación se tiene dos tipos de variables, las variables dependientes y las variables independientes. ¿Cuáles son las variables dependientes? Es la variable que se desea predecir o se desea estimar. Dentro de la nomenclatura que se utiliza dentro de esta parte, vamos a utilizar la letra Y, la letra Y. En lo que se refiere a las variables independientes, vamos a trabajar con las letras X, X1, X2, X3, etc. Y variable independiente son aquellas que proveen las bases para estimar las variables dependientes. Algunas definiciones que también debemos tomar en cuenta. Cuando hablamos de una regresión simple, hablamos que interviene una sola variable independiente. Cuando hablamos de una regresión múltiple, ahí intervienen dos o más variables independientes, es decir, una X1, una X2, una X3, una X4, etc., que afectan el comportamiento de una variable dependiente Y. Regresión lineal. ¿A qué nos referimos con regresión lineal? La función es una combinación lineal de los parámetros. En cambio, la no lineal no es una combinación lineal. Aquí tenemos algunos gráficos de dispersión con nubes de puntos. En este primer caso, por ejemplo, vemos una nube de puntos, los puntos verdes, que muestran la relación entre una variable independiente X y una variable dependiente Y. Al parecer, existe una relación positiva entre ambas variables con aproximaciones muy cortas a lo que es la recta de regresión que se ha pretendido dibujar. Esta recta de regresión se dibuja en medio de los puntos, es decir, equidista de los puntos que tenemos. Acá existe una relación positiva porque a medida que suben los datos de la variable X, también suben los datos de la variable Y. En cambio, en este gráfico acá, donde tenemos los puntos rojos, existe una relación negativa. ¿Qué significa una relación negativa? Que a medida que suben los datos de la variable X, los datos de la variable Y van disminuyendo, o viceversa. A medida que una sube, la otra baja. Ya en los puntos naranja nos muestran una relación no lineal
y los puntos azules nos muestran no muestran más bien una relación, ya que no existiría una recta que pueda equidistar de los puntos. Esta nube de puntos básicamente podría mostrar relaciones más que de causalidad, de casualidad. Para el cálculo de la regresión lineal, muchos autores han escrito las formas de poder calcular. Una de ellas es el principio de los mínimos cuadrados. ¿Qué se pretende con la regresión lineal? Determinar esta ecuación. Esta es una recta y nos dice que y es igual al parámetro a más el parámetro b por x. A es la ordenada al origen. ¿Qué es la ordenada al origen? Es el punto en el eje de las ordenadas en que la recta de regresión la corta. B es la pendiente. Si esta es positiva, indica que la relación entre las dos variables es directa. A medida que sube una, sube la otra. En cambio, si este parámetro B fuese negativo, indicaría que existe una relación inversa, una relación negativa entre la variable independiente x y la variable dependiente y. Acá están algunas fórmulas con las que se calcula el principio de los mínimos cuadrados para llegar a esta recta de regresión. Tenemos para el parámetro b toda esta fórmula, para el parámetro a toda esta fórmula y para el coeficiente de correlación o Pearson esta otra fórmula. Hoy en día la fórmula más rápida de calcular es a través del Excel y de otros programas que están especializados en estadística. Vamos a ir viendo, pero, qué es la regresión lineal. Vamos a ir viendo lo que ahora en este tema nos interesa, que son las aplicaciones financieras. La regresión lineal bien llevada a cabo nos va a permitir realizar una adecuada planificación financiera. ¿Qué es planificación financiera? Es, como su nombre indica, planear las finanzas en un futuro. Es el estudio de las finanzas más adelante. Algunas veces utilizamos parámetros no científicos para determinar el comportamiento de algunas de las variables con las que trabajamos. La regresión lineal, la estadística, da solución a esa dificultad. Para entender mejor, vamos a recurrir a este ejemplo. Una empresa comercial contrata los servicios de usted para determinar a través de los datos históricos las ventas para las siguientes gestiones. Para ello vamos a utilizar el análisis de regresión y correlación y nos piden que podamos estimar las ventas de la empresa, la siguiente gestión, cuando ésta invierta bolivianos 15.000. Veamos un poquito el comportamiento. Aquí tenemos 8 pares de datos. Cuando la empresa gastaba bolivianos 6.580 en publicidad, vendía 15.235 unidades. Cuando la empresa gastó 7.805 bolivianos, hubo un incremento a 18.326. Y así sucesivamente. Ya a priori se puede decir que existe una relación directa entre ambas variables, ya que a medida que la variable publicidad, en este caso sería nuestra variable independiente x1, aumenta, las ventas también se encuentran en crecimiento, se encuentran en subida. Veamos qué herramientas disponemos para solucionar este problema planteado. Un primer método es el uso de la función pronóstico. Esta función pronóstico se encuentra en las fórmulas dentro del Excel, estadísticas, y existe la función pronóstico. Colocando nosotros el signo igual y la palabra pronóstico, nos van a aparecer 3 parámetros. El primero que nos aparece va a ser una X. En este caso nosotros tenemos que marcar bolivianos 15.000, que es el dato de la variable independiente que nos dan. Nos piden marcar el bloque de los datos de X, de la variable independiente. Luego nos pide marcar los datos de la variable dependiente Y, también marcamos, cerramos el paréntesis y automáticamente el sistema, el Excel, nos va a arrojar de que las ventas para la siguiente gestión deberían ser de 48.154 unidades. Un segundo método es a través de la función de regresión. Para ello, previamente debemos tenemos que habilitar una herramienta del Excel que es análisis de datos. Todo ello lo vamos a ver en otro video para ver cómo se actualiza eso dentro del sistema. Dentro del sistema nos van a pedir, cuando apliquemos ya la función de regresión en análisis de datos, nos van a pedir alguna información.
A diferencia de la función pronóstico, lo que va a hacer la función de regresión es arrojarnos la recta de regresión, y igual a más bx. Nos va a dar el parámetro A y nos va a dar el parámetro B. Va a ser muy sencilla esta situación, ya que esta función nos pide que marquemos los datos de X, nos pide que marquemos los datos de Y. Entonces, en una hoja aparte, ha de arrojarnos el resultado. De ahí vamos a obtener el parámetro A, en este caso menos 14.047, y el parámetro B, que es positivo, 4.1468. Estos serían los dos parámetros que se requieren dentro de la recta de regresión. Ya reemplazando el valor de 15.000, que es el dato que nos dan para el cálculo de X, nosotros podemos calcular Y igual a menos 14.047.24 más 4.1468 por 15.000. Y el resultado es de 48.154, es decir, exactamente igual a la de la función pronóstico que habíamos visto en el primer método. Para poder validar esta información, al igual que en el análisis de estadígrafos de tendencia central y de dispersión, existe el coeficiente de determinación que va a medir el grado de asociación de estas dos variables. Nos mide el grado en el que la variable independiente afecta los movimientos de la variable dependiente. En este caso tenemos un coeficiente de 0,96, muy próximo a 1, lo que significa que existe un alto grado de asociación entre ambas variables, por lo que el dato que tenemos podría ser muy bien utilizado para realizar algunos o determinar algunos pronósticos. Estos son los resultados que arroja la función de regresión. Tenemos las estadísticas de la regresión, tenemos el análisis de la variancia y los dos puntos que nos interesan. Intercepción, aquí tendríamos el parámetro A y acá tendríamos el parámetro B. Es a partir entonces de este tipo de análisis que nosotros podemos determinar la recta de regresión con los dos parámetros que nos interesan. Existe un tercer método, el método gráfico. Lo primero que debemos hacer es graficar. En el eje X vamos a colocar lo que son los datos de publicidad y en el eje Y vamos a colocar los datos de ventas. Lo primero que va a hacer el sistema es determinar estos puntos azules a través del gráfico de puntos. Posteriormente, aplicando el botón derecho entre ellos, el Excel nos va a permitir que en el gráfico se coloque la recta de regresión. Al hacer esta situación, que vamos a verla también en la hoja de Excel, ya le podemos pedir que nos arroje la recta y el coeficiente de determinación. Fíjense acá, el Excel coloca primeramente el parámetro B y recién el parámetro A. No hay ninguna dificultad, es exactamente lo mismo, ¿no? Y igual a 4.1468 de X menos 14.047. Si nosotros reemplazamos esta X por los bolivianos 1.500 que se pretende encontrar, estaríamos nuevamente con los resultados que habíamos visto anteriormente. Este ejercicio también puede ser realizado con otros tipos de gráfico, por ejemplo, el que viene con los puntos y las líneas que las unen. En este caso, al igual que en el anterior, nosotros hacemos clic en el botón derecho del mouse para que el Excel coloque en el gráfico la recta de regresión y también nos pueda mostrar la ecuación y el coeficiente de determinación. El mismo Excel podría permitirnos hacer el gráfico para mostrar 2 o 3 periodos hacia adelante o 2 o 3 periodos hacia atrás. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, como el título indica acá, que no todos los gráficos nos van a permitir trabajar con el coeficiente de regresión y la recta que estábamos viendo. Fíjense acá, si nosotros utilizamos el gráfico de barras, colocamos la proyección, la recta de regresión que se pretende y le pedimos al Excel que ponga en los gráficos la recta de regresión y el coeficiente de determinación, pues este ha de variar. Fíjense acá, ¿no? Tenemos y igual a 4.1468 de X menos 14.047 y acá los datos cambian, 3.831.6 de X y 10.108. Entonces debemos tener cuidado al momento de seleccionar el tipo de gráfico. Les reitero, ¿cuáles son con los que debemos trabajar?
el gráfico de puntos que tenemos acá, que nos va a arrojar una regresión correcta, y además el gráfico de puntos con líneas. Ya otro tipo de gráficos hay que tener cuidado por los resultados que nos vaya a arrojar el Excel. Bueno, hasta ahora hemos visto lo que es la regresión simple. Veamos lo que es la regresión múltiple. En lo que es la regresión múltiple se deben tomar muchas otras consideraciones. Sin embargo, el Excel nos ayuda y nos colabora para poder sacar alguna información. Cuando ya estamos hablando de regresión múltiple, estamos hablando de econometría. Y ahí debemos tomar en cuenta otro tipo de datos muy propios de este estudio, ¿no? Hay que hablar de la multicolinealidad y de otro tipo de situaciones. Pero veamos el ejemplo. Acá tenemos una información parecida a la anterior, ¿sí? Tenemos las ventas que van desde 15.000 a 39.000. Tenemos los gastos en publicidad y alguien nos pide que también tomemos en cuenta los datos de inflación. Estos datos de inflación los hemos ido colocando tal vez un poco al azar, pero nos sirve para hacer el cálculo. Nos piden nuevamente calcular las ventas de publicidad, las ventas cuando tenemos una publicidad de bolivianos 15.000 y una inflación planificada para la siguiente gestión del 5%. En este caso, el modelo ya no cambia a y igual a más bx1, sino cambia a y igual a más bx1 más cx2. Entonces, ¿de qué trata el ejercicio? De encontrar los tres parámetros, el parámetro A, el parámetro B y el parámetro C. Para el ejercicio que se ha hecho correr, tenemos que A vale menos 10.496.55, B menos 40.958.88 y el parámetro C 3,9740. Si nosotros reemplazamos estos tres datos A, B, C en este modelo que hemos colocado acá, el resultado de ventas sería de 47.065.86. Un coeficiente de determinación, el grado de asociación entre las variables, muy alto, de 96.14. ¿Cómo resolvemos? Directamente nos vamos a análisis de datos, análisis de regresión. Nos va a pedir que marquemos la columna dependiente, marcamos la columna dependiente y luego debemos marcar las dos columnas independientes, x1, x2. Pero ahí debemos tener el cuidado de que las variables independientes x1 y x2 estén lado a lado. Vamos a mostrar en el Excel cómo se debe hacer. Acá tenemos el resumen de la información, las estadísticas de regresión que arroja el Excel, el análisis de varianza que arroja el Excel y los datos que nos interesan. La intercepción siempre va a ser el parámetro A. Acá tendríamos 10.497. El dato de X1, que sería B, 40.958. Y de la variable X2, que sería 3.97. Es importante que siempre podamos validar todos los ejercicios que estamos realizando. En una próxima oportunidad vamos a ver más usos y aplicaciones de esta herramienta estadística que es muy importante, que es la regresión y correlación. Muchas gracias por su atención.